El grito de Ana resonó en la sala como un trueno en la noche sevillana. Patricia es lesbiana. La he visto besando a esa chica en el parque de María Luisa. Mi corazón se detuvo en seco. Y el mundo se derrumbó bajo mis pies. Mientras los ojos de mi madre se abrían como platos y mi padre dejaba caer el vaso de vino tinto que tanto adoraba. En ese instante, supe que mi vida en Sevilla, en esa casa llena de azulejos andaluces y secretos familiares, acababa de romperse para siempre. Me quedé paralizada en el umbral de la cocina. El aroma del gazpacho fresco aún flotando en el aire caliente de aquella tarde de verano del 2005. Tenía 22 años. Acababa de graduarme en la Universidad de Sevilla con una carrera en literatura. Soñando con escribir novelas que capturaran el alma apasionada de Andalucía. Pero todo eso se evaporó en un parpadeo. Ana. Mi hermana mayor. 3 años mayor que yo. La que siempre había sido mi confidente. Mi protectora en las ferias de abril donde bailábamos sevillanas hasta el amanecer. Ahora me traicionaba con una verdad que yo misma le había confiado en una noche de confidencias bajo las estrellas del Alcázar. Mentira. Ana. Por Dios. ¿Cómo puedes? Balbuceé. Pero mi voz se ahogó en la garganta. Mi madre, con su rosario siempre entre los dedos, se llevó la mano al pecho como si le hubieran clavado un puñal. Virgen Santa, ¿qué vergüenza es esta para nuestra familia? En Sevilla, con todo el mundo mirando, exclamó, su acento andaluz cargado de horror. Mi padre, el carpintero orgulloso que había construido nuestra mesa con maderas de olivos centenarios, se levantó de golpe, su rostro enrojecido por la rabia y el vino. Fuera de mi casa. No quiero ver a una desviada bajo este techo. Has mancillado el nombre de los tuyos. Rugió, señalando la puerta con un dedo tembloroso. No hubo tiempo para explicaciones. Ni para suplicar. Ana me miró por un segundo. Sus ojos verdes nublados por algo que no supe descifrar. ¿Remordimiento? ¿Celos? Antes de bajar la vista al suelo. La había visto esa misma semana. Besando a un chico en la Plaza de España. Pero nunca imaginé que mi secreto. Ese beso robado con Elena en el parque. La llevaría a esto. Elena. Mi primer amor. Una estudiante de bellas artes con manos que olían a óleo y sueños de pintar los patios floridos de Triana. Habíamos compartido confidencias. Risas y un roce tímido bajo los naranjos. Pero nada más. Y ahora, por un rumor que Ana había espiado y magnificado, todo se desmoronaba. Salí corriendo a la calle. El sol de julio quemándome la piel como un hierro al rojo. Sevilla. Mi Sevilla. Con sus calles empedradas y el bullicio de las tascas. Se convirtió en un laberinto hostil. Llevaba solo una mochila con unos libros de Lorca y Cervantes. Y el corazón hecho trizas. Caminé sin rumbo hacia el Guadalquivir, donde el río murmuraba secretos que nadie escuchaba. Me senté en las escaleras de la Torre del Oro, sollozando hasta que el anochecer tiñó el agua de púrpura. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué me delataría así? Rompiendo el pacto de sangre que nos unía desde niñas. Cuando jugábamos a ser toreras en el patio de casa. Aquella noche. Me refugié en casa de una amiga de la universidad. Carmen. Que me abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas ajenas. Patri. ¡Qué horror! Tu familia es tan tradicional. Murmuró, mientras me preparaba un té de manzanilla. Pero yo no podía hablar. El dolor era un nudo en el estómago. Una traición que ardía más que el fuego de la Semana Santa. Al día siguiente.
Intenté llamar a Ana. Su teléfono sonaba y sonaba. Pero nadie respondía. Mi madre colgó en cuanto oyó mi voz. Mi padre ni siquiera descolgó. Sevilla. La ciudad de las pasiones y las procesiones. Me escupía como a una hereje. Los días se convirtieron en semanas. Encontré un trabajo miserable como camarera en un bar de Triana, sirviendo tapas y copas de manzanilla a turistas que ignoraban el drama que se cocía en mi alma. Elena me buscó. Pero la alejé, no quería arrastrarla a mi vergüenza. No es tu culpa. Patri. Tu hermana. ¿Por qué lo hizo? Me preguntó una noche. Sus dedos entrelazados con los míos en un café olvidado. Le conté todo, como Ana y yo habíamos crecido en una casa donde el honor familiar era sagrado. Donde las mujeres debían casarse con hombres decentes y tener hijos que perpetuaran el linaje. Mi padre, viudo joven, nos había criado con cuentos de caballeros andaluces y la fe católica como escudo. Ana, la perfecta, la que estudiaba magisterio y salía con pretendientes aprobados por la familia. Yo, la soñadora, la que devoraba libros prohibidos sobre amores imposibles. Pero el secreto de Ana lo descubrí después, en un susurro de una prima común. Ana había oído rumores sobre mí y Elena. Y en un arrebato de pánico, o envidia, porque ella misma luchaba con sus propios deseos reprimidos, lo soltó todo para desviar la atención de su novio. Un tipo casado que la visitaba a escondidas. No era solo traición, era un acto de supervivencia egoísta en una familia donde el escándalo era el peor pecado. Me dolió más saberlo, mi hermana. Mi mitad. Me había sacrificado para salvar su fachada. Años pasaron como el Guadalquivir en crecida. Me mudé a Madrid, donde la vida era más anónima, menos juzgadora. Estudié un máster en escritura creativa. Escribí cuentos que publicaban en revistas pequeñas. Historias de mujeres que amaban en las sombras de la Alhambra o los viñedos de Jerez. Encontré amores fugaces, una periodista catalana que me enseñó a bailar sardanas. Una pintora madrileña que me retrató con ojos de tormenta. Pero ninguna borraba el vacío de Sevilla. El eco de la voz de Ana diciendo mi verdad como un arma. En 2015. 10 años después. Regresé. No por perdón, sino por necesidad. Mi editora me encargó un libro sobre raíces andaluzas. Y Sevilla me llamaba como un flamenco inconcluso. Bajé del AVE con el corazón en un puño. El olor a azahar y jazmín golpeándome como un recuerdo vivo. Paseé por el barrio de Santa Cruz. Toqué los muros de la catedral. Pero evité mi antiguo barrio en Nervión. Hasta que, en una tarde de lluvia fina, la vi. Estaba en la Plaza de España, bajo los azulejos que narran hazañas de Colón, vendiendo postales artesanales desde un puesto improvisado. Ana, con el cabello más corto, arrugas suaves en las comisuras de los ojos. Pero esa misma sonrisa que desarmaba a los turistas. Nuestros ojos se cruzaron. Y el mundo se detuvo. Patri, exclamó, dejando caer una pila de tarjetas. Corrí hacia ella. Pero no con brazos abiertos, con una furia que había fermentado una década. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a rematar el trabajo? Le espeté. La voz ronca por las lágrimas contenidas. Ella palideció, extendiendo las manos como si pudiera atrapar el pasado. Hermana. Dios. ¿Cuánto has cambiado? Yo. Lo siento tanto. Cada día desde entonces ha sido un infierno. Pero sus palabras eran cenizas.
Le conté de mi vida, los éxitos literarios. Los amores que me salvaron. Pero también las noches en que soñaba con estrangularla por esa traición. Ana lloró, confesando su propio secreto, después de mi marcha. Se casó con un hombre que la maltrataba en silencio. Tuvo una hija que ahora tenía 8 años. Y el peso de la culpa la había roto. Lo hice por miedo. Patri. Miedo a que nos juzgaran a las dos. Porque yo también sentía cosas que no podía decir. El reencuentro fue un torbellino. Cenamos en una taberna de la Alameda, donde el jamón ibérico y el vino de Rioja no pudieron suavizar las aristas. Hablamos de todo, de nuestra madre, que había muerto de cáncer 5 años atrás sin reconciliarse, de padre, que envejecía solo, negándose a verme. Ana me mostró fotos de su hija, Lucía, una niña de ojos verdes como los suyos, con rizos que recordaban los míos de niña. Ella te adoraría. Patri. Eres su tía. La escritora famosa. Pero el perdón no llegaba. ¿Cómo perdonar a quien te expulsa de tu propia sangre? Fin de la primera parte. 1000 palabras aproximadas. La lluvia arreció esa noche en Sevilla, lavando las calles como si quisiera borrar los pecados acumulados. Ana me invitó a su piso en el corazón de Triana. Un apartamento modesto con balcones de hierro forjado y geranios rojos colgando como lágrimas de sangre. Quédate. Por favor. Solo esta noche. Suplicó. Y algo en su voz, esa vulnerabilidad que yo conocía de las noches de infancia cuando temíamos las tormentas, me hizo ceder. Subí las escaleras crujientes. El eco de mis pasos resonando como un juicio pendiente. Su hogar era un mosaico de vida cotidiana, dibujos infantiles pegados en la nevera. Un calendario de la feria de abril marcado con cruces rojas. Y en la sala, un retrato de nuestra madre con el manto de nazarena que usaba en la madrugada. Me senté en el sofá raído, mientras Ana preparaba un salmorejo espeso. El tomate y el pan recordándome domingos olvidados. Lucía está con mi ex. En Córdoba. Se separamos hace 2 años. Él no era bueno, murmuró, sirviendo el plato con manos temblorosas. Por primera vez vi las cicatrices, moretones emocionales en su mirada. El peso de un matrimonio que fingía normalidad para tapar grietas. ¿Por qué no me buscaste antes? Pregunté. El tenedor clavándose en el cuenco como un reproche. Ana se sentó frente a mí. Sus ojos fijos en los míos. Miedo. Patri. Miedo a que me odiaras más. Después de lo que hice. Padre me culpó a mí también. Dijo que yo era la responsable por no vigilarte. Y madre. Se encerró en su cuarto, rezando novenas por tu alma perdida. Las palabras cayeron como guijarros en el Guadalquivir, creando ondas que me ahogaban. Imaginé a mi familia deshecha, padre bebiendo solo en la carpintería, tallando cruces que nunca colgaban, madre, con su fe inquebrantable, susurrando avemarías por una hija que ya no existía. Le conté mi lado, los primeros meses en Madrid, durmiendo en hostales baratos, robando libros de la Biblioteca Nacional para sentirme viva. Como conocí a Laura, la periodista, en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol. Me salvó. Ana. Me enseñó que el amor no es pecado, sino salvación. Caminamos juntas por manifestaciones, gritando consignas que resonaban en mi pecho como sevillanas prohibidas. Pero Laura se fue a Barcelona, llevándose un pedazo de mí. Y yo seguí escribiendo.
canalizando el dolor en páginas que olían a tinta y a traición. Mi primera novela. Sombras en el azahar. Se publicó en 2012, una historia de dos hermanas separadas por un secreto en las calles de Granada. Vendió poco. Pero un crítico la llamó un grito andaluz contra el machismo familiar. No mencioné que era autobiográfica. Ana escuchaba, asintiendo. Pero vi el conflicto en su rostro. ¿Y yo? ¿Aparezco en tus libros como la villana? Dudé. Sí. En borradores descartados. Era la traidora de ojos verdes. Pero en la versión final. La redimí como una mujer rota por la misma sociedad que nos oprimía. No eres villana, Ana. Eres humana. Cobarde. Sí. Pero humana. Ella sollozó entonces, cubriéndose el rostro. Yo también te quiero, Patri. Desde niñas. Eras mi luz. ¿Recuerdas cuando te defendí de esos chicos en el colegio que se burlaban de tu forma de caminar? Mi hermana es una reina. Gritaba. Y luego. Te traicioné por salvar mi piel. Hablamos hasta el alba. El reloj de la Torre de la Macarena marcando las horas como un corazón latiendo. Me contó de su matrimonio, un error impulsivo con Manuel. Un torero fracasado que la cortejaba en la feria. Pensé que el amor era eso, pasión efímera. Como un fandango. Pero él me controlaba. Me aislaba. Cuando Lucía nació. Vi en ella lo que perdí contigo, inocencia pura. Se divorció en 2013. Luchando por la custodia en tribunales sevillanos donde los jueces aún miraban torcido a las madres solteras. Ahora. Vendía artesanías en plazas. Soñando con abrir una tienda de cerámicas inspiradas en los azulejos mudéjares. Al amanecer. Salí al balcón. Fumando un cigarrillo rubio, vicio que Madrid me había dado, mientras el sol teñía el río de oro. Sevilla despertaba, el tañido de campanas. El aroma de churros fritos. El rumor de las primeras sevillanas en un bar cercano. Ana se unió a mí. Envuelta en una bata floreada. Quédate unos días. Ve a ver a padre. Él. Ha cambiado. Lee tus libros a escondidas. El nombre de padre me erizó la piel. ¿Perdón? No tan fácil. Pero el lazo de sangre tiraba. Como las cuerdas de una guitarra flamenca. Pasé esa semana en Triana. Fingiendo normalidad. Ayudé a Ana con sus postales. Dibujando motivos de la Giralda con lápices que olían a infancia. Lucía regresó un viernes. Una bolita de energía con trenzas y un vestido de volantes. Tía Patri. Mamá dice que eres escritora. Como en los cuentos. La abracé. Oliendo a su champú de fresa. Y por un instante. El tiempo retrocedió. Jugamos en el patio. Donde las bugambillas trepaban como enredaderas de recuerdos. Ana nos observaba desde la ventana. Lágrimas silenciosas rodando. Esa noche. Me leyó un poema de Machado que había escrito en mi honor, versos sobre hermanas separadas por ríos de silencio. Pero el conflicto latía bajo la superficie. Una tarde. Mientras paseábamos por el Alcázar. Ana confesó más, después de tu marcha. Encontré tus cartas a Elena. Las guardé. Como un talismán. Sabía que te había condenado. Pero te extrañaba tanto. Saqué las cartas de mi bolso, las llevaba siempre. Arrugadas como mi alma. Léelas tú ahora. Siente lo que me quitaste. Sus manos temblaron al desplegarlas.
Palabras de amor joven que hablaban de besos bajo la luna de Sevilla. Lloró. Y yo con ella. Pero el perdón era un puente frágil. Decidí ver a padre. Ana me acompañó en el bus a Nervión. El trayecto corto pero eterno. La casa estaba igual, fachadas blancas. Geranios en macetas. El taller de carpintería con virutas de olivo en el suelo. Padre abrió la puerta. Encorvado por los años. El bigote cano y los ojos hundidos. Patricia. Murmuró. Como si viera un fantasma. No hubo abrazos, solo un silencio cargado de misas pendientes. Entramos. Y el aroma a madera y vino viejo me golpeó. He leído tus libros. Admitió. Sentándose en su sillón. Me avergüenzo de lo que hice. Tu madre. Ella rezaba por nosotras dos. Hablamos horas. Palabras que fluían como el vino en una boda gitana. Le conté de mis amores. No con detalles, sino con la dignidad de quien ha sobrevivido. El amor es amor. Padre. Como el tuyo por madre. Él asintió. Lágrimas surcando surcos en su rostro. Fui un tonto. Cegado por el que dirán. En Sevilla. El honor es una cárcel. Ana. Desde el umbral. Lloraba en silencio. Por primera vez. La vino como traidora. Sino como puente. Pero el pasado no se borra con palabras. Esa noche. En el piso de Ana. Discutimos. Tú empezaste esto. Por tu boca. Perdí todo. Le grité. Lanzando un plato al suelo, no para herir. Sino para romper el silencio. Ella se defendió y yo perdí a mi hermana. Cada día me odio por ello. Lucía. Asustada. Se escondió en su cuarto. Nos abrazamos entre sollozos. El piso oliendo a salmorejo derramado y a rabia evaporada. Los días siguientes en Sevilla fueron un baile precario. Como una soleá que amenaza con romperse en llanto. Me instalé en el sofá de Ana. Fingiendo que éramos de nuevo las niñas que corrían por los patios de Triana. Robando naranjas de los árboles vecinos. Pero el reencuentro era una herida abierta. Supurando pus de viejos rencores. Por las mañanas. Ayudaba a Lucía con sus deberes. Leyéndole fragmentos de mis cuentos, historias de princesas que besaban a princesas bajo las torres de la Giralda. La niña reía. Inocente. Ajena al drama que la rodeaba. Tía. ¿Por qué mamá llora tanto últimamente? Preguntó una vez. Sus ojos grandes como aceitunas. Porque a veces el amor duele. Chiquilla. Pero también cura. Respondí. Besando su frente. Ana y yo salíamos a caminar por el río. Donde los remeros surcaban el Guadalquivir como fantasmas del pasado. Hablábamos de todo y de nada, de la feria de abril que ahora celebraba con banderillas arcoíris. De cómo Sevilla había cambiado con el orgullo del sur. Donde miles marchaban por calles que antes susurraban juicios. ¿Recuerdas cuando padre nos llevaba a ver las procesiones? Yo soñaba con ser costalera. Tú con escribir sobre ellas. Decía ella. Su voz suave como el viento de levante. Asentía. Pero en mi mente. Revivía la noche de la traición, su grito en la cocina. El vidrio rompiéndose. Mi mochila al hombro huyendo hacia la oscuridad. Una tarde. En el mercado de Triana. Entre puestos de aceitunas y jamones colgantes. Surgió el primer conflicto real. Ana me presentó a una amiga. María.
Una ceramista de ojos vivaces y manos manchadas de arcilla. Ella me ha ayudado mucho desde el divorcio. Explicó. Y vi el brillo en sus ojos, un brillo que no era solo amistad. Tú. Comencé. Pero ella me cortó, sí. Patri. Yo también. Después de ti. Entendí. Encontré valor en María. El mundo se inclinó. Mi hermana. La traidora. Había vivido la misma verdad que yo escondía. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Habríamos enfrentado juntas el infierno. Exclamé, dejando caer una cesta de tomates que rodaron por el suelo como sangre inocente. La gente nos miró. Pero en Triana. Los dramas son pan cotidiano. Nos sentamos en un banco junto al río. El agua lamiendo las piedras como lenguas acusadoras. Miedo. Siempre miedo. Pensé que si te delataba, salvaría mi secreto. Egoísta. Cobarde. Pero eras más fuerte que yo. Patri. Siempre lo fuiste. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. La abracé entonces. No por perdón pleno, sino por reconocimiento, éramos dos almas marcadas por la misma espada patriarcal. Forjada en las fraguas de una Andalucía conservadora donde el amor entre mujeres era un susurro en las tabernas. No un grito en las plazas. Padre nos invitó a comer el domingo. En la casa de Nervión. Preparó su especialidad, rabo de toro estofado. Cocinado con vino de la tierra y recuerdos. La mesa estaba puesta para 3 platos de Talavera. Servilletas bordadas por madre. Lucía correteaba. Ajena. Mientras nosotros nos sentábamos con la tensión de una corrida pendiente. Hijas mías. Comenzó padre. Su voz ronca por los años y el tabaco. He vivido con este peso. Tuve que mentirme para sobrevivir. Pero la verdad os ha traído de vuelta. Contó anécdotas como: tras mi marcha, encontró una carta mía en un cajón, una que le dejé, pidiendo perdón por ser quien era. La leí en la catedral, arrodillado ante la Virgen de la Esperanza. Y lloré como un niño. Comimos en silencio al principio. El guiso derritiéndose en la boca como promesas frágiles. Luego, fluyeron las historias de la infancia. Cuando Ana y yo nos disfrazábamos de gitanas en la velá de Santiago. Bailando rumba bajo las luces de farolillos. Padre río. Recordando cómo nos pillaba escalando el muro del vecino por uvas maduras. Eras traviesa. Patricia. ¿Y tú? Ana. La que siempre cubría sus fechorías. Pero el humor se tiñó de amargo cuando tocamos la traición. Padre. ¿Sabes lo que Ana hizo? Pregunté. Mi voz un hilo tenso. Él asintió. Grave. Me lo contó años después. La perdoné. Como espero que me perdonéis vosotros. Ana se levantó, sirviendo más vino con manos temblorosas. No merezco perdón. Pero por Lucía. Por esta familia rota. Lo pido. Miré a padre. Sus ojos suplicantes. Y algo se quebró en mí. El perdón no es olvido. Es elección. Dije, extendiendo la mano sobre la mesa. Nos unimos las 3 manos, manos callosas de carpintero. Suaves de escritora. Manchadas de arcilla de ceramista. Lucía aplaudió. Rompiendo la solemnidad, ahora. Contad cuentos. Esa noche. Escribí en mi diario, el reencuentro no era un final feliz.
sino un comienzo torcido. Regresé a Madrid al cabo de 2 semanas. Pero prometí volver. Ana y yo nos escribíamos cartas, sí. Cartas de papel. Como en los viejos tiempos. Selladas con lacre rojo. En una. Me confesó, María y yo vamos a casarnos en una ceremonia pequeña. En el patio de los Naranjos. Ven. Sé mi dama de honor. Dudé. El fantasma de la traición susurrando dudas. Pero el amor. Ese amor fraternal que había sobrevivido al exilio. Me impulsó. Volví en primavera. Cuando Sevilla florecía en azahares y promesas. La ceremonia fue íntima, bajo los naranjos del alcázar. Con el aroma dulzón envolviéndonos como un velo. Ana. Radiante en un vestido blanco bordado con motivos flamencos. Me tomó la mano. Gracias por estar aquí. Hermana. Por perdonarme. No respondí con palabras, bailamos una sevillana lenta. Nuestros cuerpos moviéndose al ritmo de palmas y guitarras. Lágrimas mezclándose con risas. Padre. Desde una silla. Aplaudía con vigor renovado. Lucía esparcía pétalos. Gritando vivan las tías. Pero el cao trao llegó inesperado. Como un rayo en cielo sereno. 2 días después. En la feria de abril. Entre casetas iluminadas y el eco de bulerías. Recibí una llamada de Madrid, mi editora. Histérica. Patricia. Tu novela ha sido nominada al Premio Nadal. Es un escándalo, hablan de tu historia familiar como un manifiesto. El libro. Sombras en el azahar. Había resucitado en una reedición. Y un extracto sobre la traición de una hermana había viralizado en las redes. Periodistas sevillanos me acechaban. Husmeando el drama real detrás de la ficción. Ana lo leyó esa noche. En la caseta familiar. Rodeadas de amigos y vino de Jerez. Su rostro palideció bajo las guirnaldas de luces. Esto. ¿Soy yo? ¿La traidora del libro? Intenté explicarme, es ficción. Ana. Inspirada. Pero no literal. Pero sus ojos se nublaron de traición inversa. Me has expuesto. Después de todo. Usas mi culpa para tu fama. Gritó. Atrayendo miradas curiosas. Padre intervino, basta. Hijas. El pasado no define. Pero Ana huyó. Corriendo hacia la noche ferial. Su vestido ondeando como una bandera de rendición. La busqué entre la multitud, el olor a pólvora de los fuegos artificiales. Risas ebrias. El taconeo de bailarinas. La encontré en el Guadalquivir. Sentada en las escaleras. Sollozando. Lo siento. Patri. Otra vez el miedo. Miedo a que el mundo sepa mi vergüenza. Me senté a su lado. El agua lamiendo nuestros pies. Somos más que nuestras traiciones. Ana. Somos sangre. Sevilla. Amor. Le conté de mis dudas al escribir, como casi quemé el manuscrito. Temiendo herirla de nuevo. Pero el arte es verdad. Y la verdad nos libera. Horas después. Regresamos a la caseta. Enlazadas del brazo. El escándalo creció, entrevistas. Artículos en El País sobre la escritora lesbiana que reconquista Sevilla. Gané el premio. Pero lo dediqué a Ana, a mi hermana. Que me enseñó que el perdón es el mayor acto de coraje. Ella. Desde el público. Aplaudió con lágrimas. María a su lado.
El verano de 2015 se extendió como un mantón de Manila sobre Sevilla, cubriendo nuestras heridas con hilos de oro y sombra. Tras el premio, mi vida se convirtió en un torbellino, firmas en la librería de la abadía, donde lectores me abrazaban contando sus propios exilios familiares, charlas en la Universidad de Sevilla sobre literatura queer en Andalucía, citando a Federico García Lorca como un mártir de amores silenciados. Pero en medio del bullicio, el lazo con Ana se tensaba y aflojaba, como las cuerdas de una bandurria en manos inexpertas. Viví con ella y María unos meses. En ese piso de Triana que ahora bullía de vida, cenas con tagarninas y espárragos trigueros. Noches de tertulia donde leíamos poesía de Albertí bajo la luz de velas. Lucía me llamaba, tía de los cuentos. Y yo le inventaba historias de dos princesas que salvaban el reino de un dragón familiar. Padre visitaba los domingos, trayendo empanadas de pimiento que horneaba con manos temblorosas. He tallado una estantería para tus libros, Patricia, me dijo una vez. Orgulloso. La instalamos en la sala, repleta de volúmenes que olían a tinta fresca y a redención. Sin embargo, el conflicto no dormía, acechaba en las grietas. Ana luchaba con su taller de cerámica, deudas acumuladas desde el divorcio. Clientes que preferían importaciones baratas a sus piezas inspiradas en los patios renacentistas. Necesito ayuda. Patri. Tu fama. ¿Podrías mencionarme en una entrevista? Dudé. Mi agente me advertía, no mezcles lo personal con lo profesional. Pero era mi hermana. La mencioné en una charla en el Ateneo. Y las ventas de sus azulejos se dispararon. Por un tiempo. Fuimos invencibles, dos mujeres andaluzas reclamando su espacio en un mundo que aún susurraba desviadas. El Cao Trao estalló en otoño, cuando las hojas de los plátanos en la Avenida de la Constitución caían como confesiones tardías. Recibí una carta anónima en mi buzón del piso, recortes de prensa sobre mi libro, con frases subrayadas en rojo, la hermana traidora, el escándalo familiar, y una nota, Sevilla no olvida. Vete antes de que sea tarde. El miedo me paralizó, recordé las miradas en la iglesia de mi infancia. Los murmullos tras la misa. Se lo mostré a Ana, que palideció. Es Manuel, mi ex. Sabe de nosotras. De María y de mí. Amenaza con quitarme a Lucía. El pánico nos unió en una vigilia improvisada, llamamos a un abogado. Un viejo amigo de padre que olía a colonia barata y justicia a medias. En Andalucía, los tribunales aún favorecen al padre tradicional. Nos advirtió. Manuel. Desde Córdoba. Enviaba mensajes venenosos. No dejaré que corrompas a mi hija con tus vicios. Ana se derrumbó, acunada en mis brazos mientras María preparaba un té de hierbas calmantes. No puedo perderla. Patri. Es todo lo que tengo de inocencia. Tomé una decisión difícil, confrontarlo. Viajé a Córdoba sola, en un tren que serpenteaba por olivares plateados, el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Lo encontré en un bar de la mezquita, bebiendo anís con amigos ruidosos. Déjala en paz, Manuel. Ana ha pagado suficiente, le dije, mi voz firme pese al temblor. El río. Un sonido áspero como grava. Tú. La lesbiana famosa. ¿Vienes a defender a tu hermana pervertida? Lucía es mía, no crecerá en ese nido de pecado. Sus palabras fueron un puñetazo, reviviendo la expulsión de mi juventud. El pecado es tu odio, no nuestro amor, repliqué, saliendo antes de que la rabia me traicionara.
Regresé a Sevilla exhausta. Pero victoriosa, el abogado presentó una orden de alejamiento, respaldada por testigos de su abuso pasado. Ana me abrazó en la estación. Sollozando, eres mi heroína. Hermana. Como cuando éramos niñas. Pero el incidente abrió heridas nuevas. En una discusión posterior, Ana confesó, a veces. Envidio tu libertad. Tú huiste y volaste, yo me quedé y me ahogué. Y tú me empujaste al abismo. Respondí. El viejo rencor asomando. Nos gritamos en la cocina. Platos chocando. Hasta que Lucía entró. Asustada, ¿por qué pelean las tías que se quieren? Ese fue el punto de quiebre. Nos sentamos las tres, Ana, María y yo, en el balcón. Bajo un cielo estrellado que recordaba las noches de confidencias. Necesitamos terapia. No solo vino y abrazos. Propuse. Encontramos un grupo en Sevilla para familias LGTB, círculos donde mujeres contaban de madres que renegaban. Padres que rezaban por curas imposibles. Allí, Ana habló por primera vez de su bisexualidad reprimida. De cómo mi salida del armario la aterrorizó porque reflejaba su espejo. Te traicioné para no traicionarme a mí misma. Admitió. Voz quebrada. Yo compartí el vacío de los años exiliada. Amores que sanaban pero no llenaban el hueco familiar. Padre se unió una sesión. Encorvado pero valiente. Fui un padre de piedra. Tallado por tradiciones que ahora veo como cadenas. Lloramos juntos. Un llanto catártico que lavó décadas de silencio. Lucía. Ajena pero intuitiva. Nos dibujó, 3 mujeres y un abuelo bajo un arcoíris sevillano. Con la Giralda de fondo. El invierno trajo calma. Mi segunda novela. Puentes sobre el Guadalquivir. Salió a la luz, una historia de reconciliación entre hermanas. Tejida con hilos de flamenco y fe. Ana diseñó la portada, azulejos entrelazados como manos. Vendió miles. Y con las ganancias, ayudamos a su taller a expandirse. Manuel se retiró. Vencido por la evidencia y su propia cobardía. En primavera de 2016. Celebramos el primer aniversario de su boda en el río. Con una barca alquilada y canapés de tortillitas de camarones. Bailamos bajo las luces de los puentes. Padre tocando la guitarra con dedos artríticos. A la familia renacida. Brindamos. Copas de fino chocando como promesas. Ana me susurró, gracias por volver. Por elegirme pese a todo. Sonreí. El perdón no un regalo, sino un camino andado. Hoy, años después, vivo a medio camino entre Madrid y Sevilla. Escribiendo en un estudio con vistas al Guadalquivir. Ana y María crían a Lucía en un hogar de colores y verdades. Padre. En su taller. Talla figuras de mujeres fuertes, toreras con ojos de fuego. La traición fue nuestra cruz. Pero el reencuentro. Nuestra resurrección. En Andalucía. Donde el sol quema y el río perdona. Aprendimos que el amor fraternal, romántico, humano, es el único secreto que vale la pena revelar.